Hola, muy buenos días, Magdalena. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí. Hola, ¿cómo estás, Mara? Aquí desde Londres hablándote. Gracias por invitarme. Perfecto, es un honor estar contigo el día de hoy. Gracias por tomarnos la llamada. Aquí Magdalena nos está visitando desde la Universidad de Northumbria en London. ¿Te parece bien si comenzamos con las preguntas, Magdalena? Claro que sí. Perfecto. Primero que nada, nuestros estudiantes están súper interesados en saber mucho sobre tu universidad. ¿Cuántas nacionalidades tienen dentro de su segmento de estudiantes en tu universidad? Bueno, te cuento que Northumbria están entre las 10 universidades más grandes de Inglaterra con alrededor de las 32.500 estudiantes. Lo que pasa es que nosotros en el área de Inglaterra tenemos dos campuses. Entonces tenemos nuestro campus en Newcastle y nuestro campus que es el que nos vamos a enfocar en el día de hoy en Londres. En el área de Londres, por la arquitectura misma de Londres, el campus de Londres es un City Campus y está en el centro de la ciudad, en un área que se llama Liverpool Street, que es como también muy cerca, o bueno, es el corazón de los negocios aquí en Londres, y por lo tanto allí tenemos alrededor de 2.500 a 3.000 estudiantes. Nacionalidades tenemos de diferentes partes del mundo, de diferentes países, mucha influencia, bueno, anteriormente, por supuesto, de China. En este momento China, que ha cerrado nuevamente sus borders. Obviamente tenemos estudiantes todavía tratando de llegar, pero tenemos diferentes nacionalidades desde Rusia, Bangladesh, Colombia, bueno, de Latinoamérica tenemos Brasil, Colombia, México, Panamá, tenemos Ecuador, Perú. Desde las otras partes en el mundo tenemos de África, tenemos Marruecos, Egipto, Nigeria. En Asia teníamos anteriormente mucha influencia, por supuesto, de China, de Tailandia, Nepal, Bangladesh, India. Ya mencioné Rusia, Europa. Recordemos que el tema de los europeos entran mucho más a los cursos de part-time, pero para los estudiantes internacionales no es posible ingresar por temas de visado, no es posible que los estudiantes tomen cursos de part-time, sino que siempre estos cursos tienen que ser full-time. Entonces es posible encontrarnos algunos europeos, por supuesto, en las maestrías de full-time, pero no va a ser como la mayor parte como de la población de los estudiantes. Entonces, esto aprovecho para decirlo, ya que me haces esa pregunta y me gusta ser muy sincera con mis estudiantes y pasa realmente en todo el gremio. Mira, llevo más de 11 12 años en el sector de educación desde aquí, desde Inglaterra, viviendo aquí en el Reino Unido, y es algo que pasa en todo, y es a nivel de maestrías o especializaciones o postgraduate courses, que estamos hablando a nivel de educación superior. Cuando hablamos de full time, siempre nos vamos a encontrar un gremio, nos vamos a encontrar nacionalidades internacionales. Y siempre hago este ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, en uno de sus países, o yo, por ejemplo, ya como residente y local, quisiera hacer una maestría o un estudio de educación superior, pues no dejaría mi trabajo para simplemente irme y hacerlo de tiempo completo durante la semana, sino que lo haría a medio tiempo. Pero resulta que es que los cursos o los programas de medio tiempo no le permiten a los estudiantes poder obtener un visado o poder tener acceso a una visa. Entonces esta es la razón por la que ellos no pueden. Y por lo tanto, siempre en estas áreas de full time o de los cursos de full time, siempre vamos a tener un entorno muchísimo más internacional y menos local. Entonces, estoy hablando de posgrados o como de toda la gama de posgrados, pero vamos a tener muchas nacionalidades de diferentes países en el mundo, por supuesto, y las que más perduran, obviamente, también en Londres. Recordemos que Londres es muy cosmopolitan y muy multicultural. Hay más de 300 nacionalidades aquí en Londres. Órale, qué súper interesante y qué buena mezcla tienes de verdad allá o sea, en general en Londres, pero en el campus está increíble. Te voy a traer un poquito nuevamente hacia el tema del campus. Nos estabas diciendo que están en el corazón. Dime algo, ¿cómo llegamos al campus? ¿Es difícil el traslado? ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Tengamos y partamos de la idea de que cuando hablamos de Londres es una ciudad no solo multicultural y demasiado cosmopolita, sino muy grande, si la Ujú. comparamos con otras ciudades en Latinoamérica.
es muy grande, entonces por sus espacios. Entonces Londres está dividido en anillos, desde zona 1, 2, 3 y así hasta zona 9. Entonces, en el primer anillo o la zona centro, que es la zona 1, es donde nosotros estamos ubicados. También en zona 1 están ubicados las atracciones turísticas o como lo más emblemático de Londres, del Big Ben o London Bridge, Tower Bridge o todo este tipo de monumentos o temas emblemáticos o Buckingham Palace, todo queda en zona 1. Pero es que zona 1 no es algo que te puedes fácilmente recorrer caminando. Entonces, cada cosa va a tener un recorrido bastante amplio. En cuanto a cómo llegar, tenemos tan solo a 5 minutos máximo caminando de la estación de tren underground o overground. Underground, el que va, o tube, el que va por debajo de la tierra, y el overground, el que va por encima, o los trenes que conectan, ya sea internamente dentro de la ciudad o que conectan con otras ciudades u otros pueblos. Entonces hay una estación que se llama Liverpool Street o Liverpool Street Station, y allí es la estación más cercana a cómo podemos llegar a la universidad. Estamos en una zona no solo comercial, sino que también es de muchísimos negocios. Allí cerca queda la Bolsa de Valores de Londres y muchas otras organizaciones y negocios. Es bastante concurrido y te puedo decir, hay muchas universidades también allí en el área. Estamos en un triángulo donde justo enfrente de nosotros hay otras 2 universidades que también sus sedes principales están por fuera de la ciudad. Es muy común conocer esto y tener esto, tener universidades que tienen sus orígenes fuera de la ciudad y que quieren o tienen una sede muy importante en Londres, que sigue siendo la capital y sigue siendo una de las ciudades donde más quieren venir los estudiantes, y particularmente para los estudiantes de educación superior o los de posgrado, que también están buscando mucho este tema de estudiar y trabajar, buscan mucho o les apetece mucho Londres, porque Londres les va a ofrecer de pronto un poco más de oportunidades o va a tener un marco más amplio de oportunidades. 100% coincido contigo. Entonces, para corroborar, ustedes están en el anillo 1, así como tú nos lo explicas. Exacto, en zona 1. Y la estación más cercana de Tube o de Overground es Liverpool Street Station. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Oye, sigamos un poquito. Ahora cuéntame sobre la universidad en sí. ¿Cuántas bibliotecas tienen? ¿Cuántos laboratorios tienen dentro? Primero que nada me gustaría saber eso y después hablemos un poquito como del proceso para el estudiante. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, te cuento que ya anteriormente, ya Northumbria University era una universidad que se digitalizaba muchísimo. Después de pandemia, pues imagínate, empezó a tomar esto muchísimo más fuerza. Cuando estamos hablando de un City Branch Campus o de campus que quedan en el centro de Londres, por la arquitectura de Londres, como lo dije al inicio, no es posible tener un campus universitario tan amplio como quizás puedas tenerse por fuera de la ciudad, porque Londres ya está completamente diseñado y ya está completamente ocupado. Entonces las universidades dentro de Londres, en el centro de Londres, son edificios grandes, que es donde tenemos todo el personal académico, administrativo, están las aulas de clases, pero por ejemplo en el caso de Northumbria, nuestra biblioteca más grande y más importante es digital. Somos la segunda biblioteca más grande de recursos digitales, y también tener muy presente que nosotros partimos de algo en Latinoamérica, donde siempre estamos acostumbrados a comprar los libros, por ejemplo. En Inglaterra eso no es tan común. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un assignment o estamos haciendo un essay, que son los trabajos de clase o los trabajos que tenemos que hacer para el curso, vamos a tener que utilizar muchísimas referencias de muchos libros, que también recordemos, estamos en una época digital, y que un libro, por ejemplo, que fue escrito hace 10 años puede estar ya completamente desactualizado. Entonces siempre lo más actualizado va a ser lo último en los últimos 2 años, o en el último año, o máximo en los últimos 5 años, y por lo tanto el tema digital toma una partida enorme. Además, recordemos que estamos en Londres y tenemos y contamos con el British Library. Adicionalmente, los estudiantes pueden adquirir desde la biblioteca, desde su Student Portal, pueden adquirir cualquier libro físico de la biblioteca
de la biblioteca central que queda de nosotros, que queda en Newcastle. Entonces, simplemente el estudiante requiere y necesita, porque hace parte de su esencia, ver sus libros y tener sus libros digitales, tener sus libros físicos, perdón. Entonces, el estudiante simplemente hace el request y este se le llega a Londres y se le entrega a Londres sin ningún costo y el estudiante simplemente hace uso de él. Adicionalmente, como les decía, tiene completamente acceso a toda la biblioteca virtual o digital, que como les decía anteriormente ya era muy fuerte y después de pandemia tomó muchísimo más fuerza, siendo la segunda más importante. Órale, qué increíble. Bueno, si eres un bookworm como yo, pues la verdad es que vas a estar fascinado allá. Bueno, Magdalena, continuemos un poquito. Ahora me gustaría preguntar sobre el porcentaje de aceptación para Northumbria. El porcentaje de aceptación, hablando así, bueno, yo no solo me encargo de la región de las Américas, sino que también trabajo para la región de África. Te puedo decir que va a depender mucho de las nacionalidades. Entonces, hay nacionalidades que están consideradas como de alto riesgo y hay nacionalidades que están consideradas como de bajo riesgo. Todos los países de Latinoamérica o de las Américas en general están considerados como de bajo riesgo. Esto no significa que están 100% aceptados, sino que también vamos a tener que tener en cuenta el GPA o el promedio que se requiere para ingresar a la universidad, más vamos a tener en cuenta otro elemento muy importante que es el ensayo personal. Estos dos elementos van a ser muy importantes para la aceptación a la universidad y que también apliquen a la universidad con suficiente tiempo de manera que puedan obtener un cupo, porque muchas veces es porque simplemente ya se han cerrado completamente los cupos. Entonces, digamos que en la región de las Américas tenemos un alto porcentaje de aceptabilidad, sí y solo sí se cumplen con los entry requirements, los mínimos de GPA o los mínimos scores para poder ingresar y tenemos un muy buen ensayo personal, ya que por ensayo personal hemos tenido varios rechazos. Perfecto, muchas gracias. Oye, Magdalena, y por ejemplo, hablando del cupo, entonces me gustaría preguntarte, ¿cuándo es que los estudiantes pueden comenzar la aplicación y cuándo sería el tiempo límite o el deadline para aplicar a Northumbria? Bueno, pues los estudiantes pueden comenzar su aplicación entre 10 y 11 meses antes de su inicio. Es como lo común. Muchas veces los estudiantes quieren iniciar 2 años antes. La verdad no es recomendable porque muchas cosas pueden pasar en ese transcurso de los 2 años y por lo tanto el ensayo personal va a cambiar, el CV o el currículum va a cambiar y muchas cosas pueden cambiar en ese proceso. Entonces, digamos que casi siempre los estudiantes comienzan en un lapsus de 10 a 11 meses antes del inicio y la fecha límite para ingresar son alrededor para ingresar a aplicación son alrededor de los 3 o 2 meses máximo, dependiendo de cómo estén las visas y cómo estén de rápido los servicios de visa, máximo 2 meses antes del inicio del curso. Como te digo, también va a depender de los cupos que hayan. Entonces, desde que hayan cupos, digamos, y que las visas se estén procesando rápidamente y un estudiante tenga un late application, sería máximo 2 meses antes del inicio. Lo ideal es por lo menos los mínimos los 3 meses y eso va a depender mucho de cada asesor educativo, de cómo asesore a su estudiante también. Ok, perfecto. Bueno, y también pregunta, ¿cuáles son los requisitos para entrar a Northumbria? Entonces, en Northumbria, en la sede de Londres, nos enfocamos principalmente en maestrías. Y hago aquí un paréntesis, una aclaración. Los estudiantes a veces me preguntan mucho por las especializaciones y algo que yo les digo o algo que trato de hacer énfasis con ellos es, en Inglaterra, una especialización y una maestría requiere los mismos documentos y en cuanto a su valor es prácticamente el mismo valor. Muy pocas universidades manejan valores diferentes para estas dos cosas. De hecho, una maestría está por encima como su valor académico está por encima de una especialización. Por lo tanto, yo no suelo recomendar especializaciones, ya que los requisitos académicos son los mismos, el valor prácticamente en todas las universidades es el mismo y el valor académico es mucho más alto de una maestría. Entonces, siempre solemos pensar en maestrías. A veces
veces los estudiantes piden o van directamente a una especialización porque en sus países para ingresar a una maestría deben haber hecho una especialización antes. No es el caso de Inglaterra. Entonces, en Londres se va a basar mucho en maestrías. Vamos a tener también Pre-Sessional English Courses para aquellos que no alcanzan su nivel académico en cuanto a inglés, que no alcanzan el nivel de inglés y quieren igualmente ingresar a la maestría. Y vamos a tener los famosos top-ups, que es el último año de carrera para aquellos que hayan hecho una tecnología y quieran hacer el último año, una tecnología mínimo de 3 años y quieran hacer el último año aquí en Inglaterra. Los requisitos son el diploma de la universidad, de la universidad donde terminaron o del tecnológico donde terminaron, todo el récord académico de todos los semestres, seguramente estos se los van a dar en español, entonces vamos a requerir que les traduzcan por un traductor oficial, que va a ser, por supuesto, Studies Planet va a tener la recomendación del traductor oficial. Vamos a requerir también el currículum, que sea algo escrito por el estudiante en inglés, donde esté detalladas las fechas de todo lo que han hecho a nivel académico y también a nivel profesional. Vamos a requerir el ensayo personal. Y este sí es muy importante y sí es muy clave prácticamente en todo lo que se hace. El ensayo personal es la carta de motivación o el personal statement, donde vamos a explicar por qué la universidad, por qué Inglaterra, por qué esa maestría, los planes a futuro, cómo esa maestría va a ayudarnos a alcanzar esos planes o ese goal o esas metas que tenemos. Porque el ensayo personal es muy importante, porque uno nos va a ayudar para la adquisición de becas o para hacer la aplicación a las becas. Segundo, porque esto nos va a mostrar la credibilidad del estudiante o qué tan genuino es un estudiante, que son bases o criterios que no solo las universidades aquí en Inglaterra miramos, sino también UKVI, que es el Departamento de Inmigración. Entonces, siempre hacemos evaluación de la credibilidad de cada estudiante. Y vamos a requerir igualmente referencias, 2 referencias laborales o académicas, y adicionalmente el certificado de inglés o la confirmación del nivel de inglés, ya sea que el estudiante haga un IELTS académico, que el IELTS es el examen que generalmente se pide aquí en Reino Unido, o porque el estudiante haga nuestro examen interno, que es completamente gratuito, que es algo, si nos provee los demás documentos o los documentos que mencioné anteriormente, el estudiante ya posteriormente puede requerir el examen interno gratuito. Es muy parecido a un examen de IELTS, se hace completamente online o virtual y les entregamos resultados 3 días después de que el estudiante lo hizo. Y si el estudiante pasa este examen, no solo pasa a la universidad, sino que también inmigración le acepta estos resultados para poder aplicar a su visa. Básicamente esos serían los requisitos que necesitaríamos de los estudiantes para las maestrías que tenemos en Londres, que son maestrías enfocadas en finanzas, marketing, negocios, computación, IT. Tenemos otras áreas como Project Management, Global Logistics, pero siempre emanando estas áreas. Fantástico. Tocaste 2 temas súper importantes nuevamente, becas y credibilidad. Y creo que becas es lo que más nos importa a todos, ¿no? Siempre tenemos que cuidar el bolsillo. Entonces, primero que nada, quisiera preguntarte si nos puedes decir el rango de costos y después si ustedes ofrecen algún tipo de beca y cuáles ofrecen, por favor. Bueno, las maestrías de tiempo completo en Inglaterra suelen ser, en general, en todas las universidades de un año. Van a haber algunas áreas, psicología, o si las universidades tienen áreas de medicina, que vayan a requerir de pronto un poco más, pero digamos que en general se mueve en un sistema donde las maestrías son generalmente de un año. Las maestrías en Northumbria, bueno, algo que cabe mencionar, o porque las maestrías tengan práctica laboral, entendiendo práctica ya sea como un proyecto de consultoría o porque hagan un internship, porque es que aquí también se reconoce una práctica como hacer una consultoría o entrenarse para ser consultores, y esto también es considerado como una práctica. ¿Por qué hago el énfasis? Porque siempre los estudiantes, cuando vienen de la región de las Américas, particularmente de Latinoamérica, vienen con el concepto de que la práctica es únicamente ir a un lugar de trabajo o sentarte de 9 a 5 de la tarde en una oficina.
Y no es lo único que se hace a nivel de práctica, se puede trabajar en creative thinking, se puede trabajar en toda la solución de casos, se puede trabajar en solucionar casos de empresas reales o tener esos proyectos de consultoría, un proyecto de emprendimiento o muchas cosas. Digamos que eso ya es otro esquema. Sí. Pero 100%. las maestrías de un año tienen un valor de 16.500 libras esterlinas para el intake o las fechas de septiembre, enero y mayo. Cada año la universidad cambia sus precios y asimismo sus becas. Digamos que los precios que te acabo de dar son los precios que son para este año 2022, septiembre 2022, enero 2023 y mayo 2023. Cada año la universidad sube alrededor de 500 libras esterlinas en sus precios, en el costo total de la maestría. Y si hablamos de las becas para la región de Latinoamérica, estamos en alrededor, si son becas regionales, estamos hablando de alrededor de un 10% de acuerdo al país. Si son becas académicas, porque los promedios académicos sean muy buenos, estamos hablando alrededor del 20%. Pero si estamos hablando de exceptional scholarships, donde el estudiante, aparte de su tema académico, también mostró tener altos criterios de credibilidad o es un estudiante genuino, ten en cuenta que también tenemos en cuenta la recomendación de cada agente o cada asesor educativo. En este caso tenemos siempre la recomendación también en cuenta de Studies Planet, donde nosotros miramos el perfil del estudiante y otorgamos exceptional scholarships en diferentes regiones de las Américas, desde 30 a 40%, siendo 40 el más alto, dependiendo de la región donde venga el estudiante también. Y como te digo, teniendo en cuenta como todos estos puntos. Hay otros discounts, por ejemplo, como el full payment discount, donde si el estudiante paga en full o paga su totalidad antes de pedir un cash number, que es el número que van a necesitar para la visa, o sea, antes de hacer todo el proceso de visa, el estudiante puede acceder a 400 libras más de descuento por ese pago en su totalidad. Entonces te voy a hacer ejemplos. Te voy a hacer, por ejemplo, con un estudiante no sé, de cualquier región, obteniendo algo que me pasó recientemente. Por ejemplo, vamos a hablar de un estudiante de Perú, que es algo que tengo aquí en la cabeza. Entonces, un estudiante de Perú recientemente aplicó con nosotros. De 0 a 10 tenía un promedio de 9, es un promedio bueno. Y el estudiante aplicó, por lo tanto, obtuvo su beca, ya de entrada había obtenido su beca del 10%, no son acumulables, entonces se van mirando la beca más alta. Entonces digamos que ya de entrada ya obtenía en la región de donde venía el 10% por la región. Académicamente tuvo un buen promedio, entonces ya tenía el 20% ganado, y en su ensayo personal se destacó porque era un estudiante que tenía sus planes a futuro bien demarcados, o sea, como que estaban bien delineados, y su maestría mostraba bastante progreso. Era un estudiante de IT, de Cybersecurity, y ese estudiante obtuvo finalmente un 35%, fue como lo máximo que obtuvo. Entonces, siendo una maestría de 16.500 libras esterlinas, con el 35% de beca, que fue el máximo que se le aplicó, esta maestría quedó en un total de 10.725 libras esterlinas. El estudiante recién hizo un pago en full o completo, o sea, hizo su pago completo, y esta maestría, por lo tanto, tuvo un descuento extra y tuvo una totalidad de 10.325 libras esterlinas, que si lo traducimos a dólares, creo que a como está la tasa en este momento son menos de $15.000 en este momento. Entonces, o está un poquito menos de los $15.000. Entonces, son precios bastante asequibles. ¿Por qué tenemos estas becas en la sede de Londres? También esa es como una pregunta muy clave que me hacen los estudiantes. Y es porque por los costos siempre hay el concepto de que las capitales son más costosas, de que Londres y que Inglaterra es un país muy costoso, que pues el tema de qué tan costoso siempre va a ser si lo comparas con quién o con qué moneda.
porque va a hacer las comparaciones. Si tú comparas Londres y París, es más costoso París. Si comparamos con Dubái o si comparamos con incluso Australia o dependiendo mucho del país, vamos a tener ciertas semejanzas o vamos a tener ciertas diferencias. Pero siempre tratando de motivar a los estudiantes también a no tener tanto miedo a aplicar en Londres y a amortiguar de cierta manera un poco los costos de manutención, damos estos porcentajes de beca en Londres para que los estudiantes sientan más motivación de aplicar a nuestro campus también de Londres y puedan amortiguar como esos gastos para que puedan generar esa compensación, ya que de acuerdo a UKBI nos dice que si comparamos Londres con las ciudades que quedan por fuera de Londres, en costos de vida, la diferencia para un estudiante, digamos, vivir en Londres, le costaría 300 libras más que vivir por fuera. Pero si ustedes miran, el valor por beca es mucho más alto a lo que incluso inmigración nos dice que es la diferencia. 100%, y justamente lo que yo quería comentarte, creo que es algo súper importante, que ya de entrada, o sea, si ya traes buen promedio, ya eres apto para un promedio específico, o sea, para un promedio de beca, ¿no? Un porcentaje, perdón, de beca, entonces súper bueno eso saberlo, gracias. Y del mismo modo, creo que también una ventaja de la capital es que tiene un muy buen rango de costos y como tú bien mencionaste también, ¿no? O sea, sí estamos en la capital, sí a veces la gente piensa que es más caro, pero también se les olvida a algunas personas que también puede ser también más barato. Hay rango de precios. Puedes comprar una lata de atún desde, no sé, corrígeme por favor, como de, ¿qué serán? 40.40 pounds a pues ya como un poquito más, o sea, 2 libras tal vez, algo 2 así. libras, Entonces, sí. sí, tú puedes ahí manejar muy bien este rango de costos también a lo que tú necesitas. Me ganaste la pregunta del costo de vida en Reino Unido, muchas gracias. Y bueno, también antes de ya terminar, ya se me está acabando el tiempo, pero antes de terminar, me gustaría preguntarte acerca de el hecho del ranking de Northumbria. ¿Nos puedes hablar un poquito del ranking de Northumbria? Bueno, ya te doy el pit. Entonces, respecto al tema de los rankings y esto que los estudiantes siempre tienen como los ojos encima, recordemos que hay muchos rankings en el mundo, que no solo hay un único y verdadero ranking y que cada ranking va a ser medido por diferentes variables. Los rankings en Inglaterra más reconocidos son The Complete University Guide, The Guardian and The Times Higher Education. Son como de los rankings más reconocidos. En The Guardian estamos en 2021 quedamos entre las mejores, en el ranking 27, entre las mejores 30 universidades. En Complete University Guide estamos entre las 50 mejores universidades del Reino Unido, y que también siendo latinoamericana, habiendo hecho mis maestrías aquí en el Reino Unido, viviendo en Reino Unido, puedo decirle a los estudiantes también mirar mucho el tema del perfilamiento con las universidades, qué es lo que realmente el estudiante quiere. Entonces, no solo es un tema de ranking, sino también si la universidad en su ubicación, en lo que le ofrece, en sus objetivos personales, financieros y académicos se adapta a lo que el estudiante quiere. No todos los estudiantes son para todas las universidades, ni todas las universidades para todos los estudiantes. Entonces, miren muy bien también como ese proyecto de vida, la ciudad, el país, todo lo que están haciendo, porque al final, así como nosotros queremos tener estudiantes felices que vienen con nosotros, que están bien, son muy buenos académicamente, pues también deseamos para ustedes que la universidad se adapte a todos sus proyectos de vida. 100%. Me encantó eso de que no todas las universidades son para todos los estudiantes, ni todos los estudiantes son para todas las universidades. No. Buenísima frase, gracias. Para terminar, casi para empezar a cerrar, me gustaría preguntarte 2 cosas, Magdalena. La primera es, ¿existe la posibilidad de que un estudiante se quede posterior a sus estudios? Y la segunda, de una vez me adelanto, es, ¿nos puedes dar algunos tips o sugerencias para tener una aplicación fuerte? Listo. La primera, rápidamente. Un estudiante cuando aplica su maestría o incluso su pregrado aquí en Inglaterra, siempre va a poder tener permiso de trabajo, o siempre ha podido tener. Digamos que ese concepto de que Inglaterra no se puede trabajar es más como para el hecho de las escuelas de inglés, que fue algo que paró hace algunos años, porque anteriormente sí se podía, pero no pasó en todo el gremio o en todo el sistema. Los estudiantes de pregrado, de foundation, de maestría siempre han podido trabajar. Los estudiantes de maestría, por ejemplo, mientras
mientras estudian y trabajan, mientras estudian, pueden trabajar medio tiempo, que son hasta 20 horas a la semana, y tiempo completo cuando están en vacaciones. Cuando los estudiantes terminan su maestría o terminan su pregrado, pueden acceder a otra visa que empezó a regir, bueno, ya estaba antes, volvió a entrar en vigencia desde el 2021, empezó el 1 de julio, ya vamos a cumplir casi un añito desde que la visa se reconfirmó nuevamente, y es permiso, la llamo Post-Study Work Visa, pero ya no es el nombre de la visa, es la Graduate Route, y es una visa que le permite a los estudiantes estar 2 años más en el Reino Unido, quedándose aquí trabajando tiempo completo. No es como que se quedan porque es que ya tienen el trabajo, no, se pueden quedar a buscar el trabajo. Generalmente ya lo tienen cuando están aplicando esta visa, porque los estudiantes empiezan a aplicar desde antes, y porque en este momento en Inglaterra pues hay un muy buen número, en este momento hay un muy buen número de oportunidades, pero digamos que la visa no depende de que tu empleador te contrate, sino que es una visa que se te da porque pasaste una maestría exitosamente, porque cumpliste con la asistencia y porque hiciste un buen manejo de tu visa de estudiante. Entonces, eso en cuanto al tema del trabajo. Y en cuanto a los tips para una muy buena aplicación, siempre mi enfoque va a ser muy grande en el ensayo personal por todos los motivos que antes mencioné. Obviamente un GPA bueno te va a ayudar, pero no desmotivo a aquellos que no tengan un buen GPA, porque incluso aquellos que no lo tienen tan bien, de pronto con un pre-master les puede ayudar después a entrar a una maestría. Son opciones que se le pueden dar a los estudiantes cuando de pronto sus scores o su GPA no es tan alto, entonces como otras opciones para que puedan así tener el acceso a la educación y así tener la oportunidad de estudiar en el Reino Unido. Perfecto, muchísimas gracias, Magdalena. Y sin duda yo también quiero hacer énfasis en el hecho de que son súper humanos, ¿no? Entonces, por eso tanto énfasis en el personal statement y listo, ahí es donde viene el punch para la aplicación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Magdalena, te agradezco mucho, estoy segura que esta charla le va a encantar a nuestros estudiantes, súper buena, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, gracias por este ratito con nosotros y seguimos a la orden lo que necesites. Gracias a ti, Mara, espero que estén muy bien, espero verlos por aquí. Sin duda. Hasta luego.